Buenas tardes a todos. Me llamo Jon Antonio Barrena y soy profesor e investigador en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Mondragón. Y voy a presentaros una presentación que la he titulado Convertidores Grid Forming, el futuro de las redes eléctricas. Bien, y el título viene a cuenta de que estos últimos años se estaba hablando bastante de este tipo de controles grid forming de cara a los convertidores que se conectan a las redes eléctricas como la clave para la integración masiva de generación de origen renovable de cara a futuro y de las redes eléctricas del futuro en general. Se habla de nuevos paradigmas que se abren a cuenta de estos controles. Y bien, la presentación va a ser una presentación muy divulgativa. Voy a tratarla de hacer bastante simple y el objetivo es entender la necesidad de estos controles, de este tipo de controles, por qué se está hablando tanto de este tipo de controles de cara a futuro de las redes eléctricas y por qué son necesarios este tipo de controles. En general voy a hablar de estos controles grid forming. Hay numerosas variantes, hay numerosos tipos de controles que se pueden implementar con esta filosofía. Y hoy voy a hablar de forma genérica sobre estos controles, ¿de acuerdo? De forma muy divulgativa, muy genérica. Y bien, para empezar, para situarnos un poco, voy a empezar con la descripción de cómo funciona o cuál es la estructura de una red eléctrica convencional, un sistema eléctrico convencional, la estructura que tenían las redes hasta hace pocos años y que siguen teniendo de forma general hoy en día también las redes eléctricas. Estos sistemas eléctricos se componen de varios generadores, diferentes tecnologías de generación eléctrica. Se denomina que esta estructura se la denomina centralizada porque normalmente es una estructura top-down donde los generadores se encuentran relativamente lejos de los puntos de consumo y por lo tanto hay que transportar de alguna forma esta energía. Para el transporte se eleva la tensión, tenemos las líneas de transporte en alta tensión y luego ya en los puntos cercanos al consumo se baja esa tensión a los niveles de consumo, ya sea a media o a baja tensión en los centros de transformación, en las subestaciones y en los centros de transformación, y se distribuye esta energía a través de las redes de distribución en media y baja tensión. ¿Sí? Esta generación, las tecnologías de generación que se encuentran o se encontraban de forma clásica en estos sistemas son tecnologías convencionales que en su gran mayoría se basan en un convertidor, en una máquina síncrona, en un generador síncrono conectado a la red, acoplado a una turbina al cual se le inyecta una potencia mecánica y esa potencia mecánica es el generador el que lo transforma a potencia eléctrica que se inyecta en estas redes, ¿de acuerdo? Clásicamente también podemos encontrar o encontrábamos y hoy en día seguimos encontrando cada vez más, esa es la cuestión ahora, generación de origen renovable que se conecta a estas redes a través de convertidores. ¿Sí? Por ejemplo, generación fotovoltaica, generación eólica, que se acopla a las redes a través de convertidores. Y bien, ahora voy a pasar a describir cómo funcionaban de forma clásica estos convertidores y qué tipo de controles se empleaban. Bien, el tipo de control que se emplea en los convertidores que se conectan a la red se les denomina grid following o seguidores de red porque todos estos controles necesitan la presencia de tensión en las redes eléctricas, en los sistemas eléctricos, para poder controlar la potencia inyectada. En realidad, la gran mayoría de estos convertidores son convertidores fuente de tensión. Aquí lo tengo marcado en rojo, donde tendríamos el modulador. Aquí tendríamos la referencia de tensión del propio convertidor fuente de tensión. Y aquí esta referencia de tensión entra al modulador, que enviaría las señales de disparo, y tendremos la tensión de salida que seguirá esta referencia de tensión. Por lo tanto, podemos sustituir todo esto, lo que es el convertidor y su modulador, por un equivalente a una fuente de tensión controlada que estamos conectando a la red a través de una impedancia inductiva, un filtro inductivo en el punto de conexión de esta red. ¿Sí? A pesar de que estos convertidores de forma general son fuentes de tensión, lo que se regula, se cierra el lazo de regulación de la corriente de salida en estos convertidores y por lo tanto es esta corriente la que está regulada. ¿Sí? Es por eso que se suele decir que estos convertidores, a pesar de que el convertidor en sí sea una fuente de tensión, funciona como una fuente de corriente.
Por lo tanto, de forma general, estos controles grid following siempre se basan en un control que hace funcionar a los convertidores en forma de fuente de corriente. Una vez que tenemos este lazo de corriente cerrado, esto nos permite regular la potencia activa y reactiva que inyecta el convertidor a la red. De forma general, la funcionalidad de este convertidor puede ser múltiple. Y aquí la cuestión o el inconveniente principal de este convertidor es que requiere de la presencia de una red, de la tensión de red, porque requiere de sincronizarnos con la red. Para la sincronización con la red se requiere el uso del empleo de un PLL, un Phase Lock Loop. Toda esta descripción de cómo se diseñan o cómo se diseñan y se sintonizan este tipo de controles ya lo hicieron el mes pasado, hace 2 meses, no recuerdo bien, tanto Aritz Milicua como Josu Marzo en la presentación que tenéis colgado también en YouTube y que podéis verlo. Es una presentación muy interesante donde describen en perfección cómo se suelen sintonizar, cómo se suelen diseñar este tipo de controles grid following de convertidores que se conectan a red. Bien, una vez que podemos regular la potencia activa, reactiva que inyectamos a la red, pues las funcionalidades, como os he comentado, son múltiples. Se suelen emplear, por ejemplo, en accionamientos industriales, donde se controla la potencia activa, la potencia que se inyecta al accionamiento industrial. No tienen por qué ser industriales los accionamientos, pueden ser accionamientos domésticos, tipo lavadoras, lavavajillas, etcétera. Este tipo de controles se suele emplear también en convertidores de generación renovable, que os he mencionado antes, tanto generadores de fotovoltaica como eólica. Suelen emplear controles grid following, seguidores de red, donde la potencia activa se controla mediante el uso de alguna técnica MPPT o Maximum Power Point Tracking, donde en todo momento se trata de extraer la máxima potencia disponible o solar o eólica en todo momento. Sí, entonces en todo momento estarían funcionando en el punto de máxima potencia, extrayendo esa potencia y inyectando esa potencia activa hacia la red mediante este tipo de controles grid following, o dispositivos FACTS o dispositivos convertidores electrónicos de potencia que se conectan a la red para la mejora de la calidad de la señal de la tensión, o, por ejemplo, para la regulación de tensión en algún punto, donde de forma general, en este caso, en estos convertidores, lo que se suele controlar es la potencia reactiva en vez de la potencia activa. Pero en este caso también estaríamos haciendo un control de potencia empleando este tipo de tecnologías, este tipo de controles grid following. Y bien, desde el punto de vista de los sistemas eléctricos de futuro, el objetivo es ir sustituyendo toda la generación convencional o gran parte de la generación convencional. Aquí en esta figura, por ejemplo, os he dejado la hidroeléctrica, que se trataría también de una generación de tipo renovable. La nuclear, por su aspecto de neutralidad desde el punto de vista del CO2 emitido, pero de forma general el objetivo de las redes eléctricas en un futuro es sustituir todas las tecnologías convencionales térmicas donde se emplea la combustión de algún hidrocarburo por tecnologías renovables, y también ir integrando cada vez más convertidores electrónicos de potencia, tanto en transporte, en distribución, como para la conexión de, por ejemplo, vehículo eléctrico que se conectarían a través de convertidores a la red, donde tendríamos diferentes tipos de cargas conectados a través de convertidores. Entonces, la pregunta es, a medida que el número de convertidores electrónicos de potencia que se conectan a la red y van sustituyendo tecnologías convencionales va aumentando, ¿es posible que el sistema pueda funcionar con convertidores grid following o no? Pues bien, la respuesta corta es que no. Ahí ya os lo pongo yo, que si lo que se pretende es sustituir, por ejemplo, la generación convencional, todos los generadores síncronos que están funcionando hoy en día mediante convertidores que emplean las técnicas grid following a las redes eléctricas, el sistema eléctrico no funcionaría. Por diversas razones que ahora trataré de explicaros, pero bueno, una de las razones así más evidentes es que en estas grid following la consigna de potencia se le impone a cada uno de los elementos que se conecta a la red. Y esta consigna de potencia no depende de las variaciones de la carga. Hoy en día, cuando la carga
varía cuando alguien enchufa alguna carga al sistema eléctrico, cuando una empresa empieza a funcionar y por lo tanto su consumo aumenta. Automáticamente, sin mediación de ningún tipo de comunicación, el reparto de esa potencia se hace de forma automática entre todos los generadores síncronos conectados a la red. En cambio, si la consigna de potencia de cada uno de estos elementos está impuesta ante una variación del consumo, ante una variación de la carga, este reparto no se haría de forma equitativa y únicamente se harían cargo los pocos elementos convencionales o clásicos que seguirían conectados a la red si no hay ninguna modificación en este tipo de controles. Y por lo tanto es evidente que este sistema no funcionaría desde ese punto de vista. Y hay otros puntos de vista que también hacen imposible que el sistema funcione mediante el uso de estos controles grid following en los convertidores electrónicos de potencia que trataré de describiros ahora. Y bien, para poder entender los problemas que surgen, lo que voy a empezar es a describir cómo se controlan las redes eléctricas, cómo se operan las redes eléctricas, donde existe o se emplea un control jerárquico, donde podemos ver que tenemos un control primario, secundario y terciario que están desacoplados mediante el uso de diferentes dinámicas. El control más rápido cuya dinámica es de pocos segundos hasta el medio minuto, es el control primario. Luego tenemos otra capa de control, que sería el control secundario, la regulación secundaria, que hace la regulación a partir de los 2 minutos hasta los 15 minutos, y luego ya tendríamos la capa, el tercer control, la capa de regulación terciaria. Y por debajo de todos estos controles tendremos la respuesta inercial del sistema. Bien, para entender estos controles, sobre todo los dos, tanto la respuesta inercial como el control primario, voy a tratar de describir cómo funciona de forma transitoria ante un evento transitorio el sistema eléctrico, cómo se controla, cómo se gestiona y cómo se reparten las potencias en un sistema eléctrico ante un evento, por ejemplo, la conexión de una carga, ¿sí? Un sistema eléctrico, al final, no es más que un circuito eléctrico, unos cables que interconectan fuentes de energía, fuentes de tensión. En general, estos generadores en general son fuentes de tensión conectadas a la red. Interconectamos fuentes de tensión con diferentes cargas. Aquí, en el momento en que conectemos alguna carga, cuando tengamos un aumento de consumo eléctrico, instantáneamente, y bueno, aquí hablo de instantáneamente, en realidad sí que tendremos algún retardo electromagnético, algún transitorio electromagnético, y por lo tanto, tomad en cuenta que este instantáneo es desde el punto de vista de las dinámicas electromecánicas de estos generadores. Pero, bueno, si despreciamos esos tiempos, esos transitorios electromagnéticos, prácticamente instantáneamente, cualquier variación de consumo eléctrico se verá reflejado en una generación eléctrica de estos generadores que son fuentes de tensión, ¿sí? Por lo tanto, si tenemos en un instante dado tenemos una subida de la potencia consumida, instantáneamente la potencia eléctrica generada por todos estos generadores prácticamente instantáneamente aumentará también de la misma forma que aumenta la consumida, ¿sí? Si es en forma de escalón, tal y como lo tengo representado aquí, subiría en forma de escalón. ¿Esto qué implica desde el punto de vista del funcionamiento de estos convertidores? Bien, pues me centraré en uno de estos convertidores, de estos generadores síncronos, perdón. Me centraré en uno de estos generadores síncronos donde tendremos una turbina, por ejemplo, en un generador hidroeléctrico sería una turbina hidráulica, la que está conectada al eje del generador, cuya entrada será un par mecánico, una potencia mecánica de entrada al eje del generador, y el generador lo que tendremos es una potencia eléctrica que genera el generador en ese momento, ¿sí? Bueno, ya lo siento por complicar un poco el tema mediante ecuaciones, pero bueno, son ecuaciones muy sencillas. El sumatorio de pares dentro de este sistema, si despreciamos pérdidas, el sumatorio de pares tiene que ser igual a la inercia total de este sistema, del conjunto turbina-generador, por la aceleración angular que ve este generador. Dicho de otra forma, el par mecánico de entrada menos el par electromagnético que se genera en este eje
tiene que ser igual a la inercia por la aceleración y suponiendo que la velocidad de giro es aproximadamente constante, esto ya es una aproximación, ya sabemos que las redes eléctricas funcionan a 50 hercios con una pequeña variación alrededor de esos 50 hercios, pero despreciando esa pequeñísima variación podemos considerar que esa velocidad de giro es constante. Lo que tenemos es que la potencia mecánica menos potencia eléctrica entre esa velocidad de giro es igual a la inercia por aceleración que sufre este generador síncrono, ¿sí? Por lo tanto, en el caso que he expuesto anteriormente, si tenemos una subida de la carga consumida, de la carga eléctrica, instantáneamente, prácticamente instantáneamente, la potencia eléctrica que genera esta fuente de tensión, esta es la tensión de vacío del generador, la representación, este es un modelo muy simplificado del generador síncrono. Esta fuente de tensión generará prácticamente instantáneamente ese mismo escalón, lo que hace que en esta ecuación que tenemos aquí, si no modificamos la potencia mecánica de entrada al generador, si aumenta la potencia eléctrica, lo que tendremos es directamente una aceleración negativa. Lo que tendremos es que esta variación de potencia eléctrica, la potencia mecánica se mantiene al valor anterior, tenemos esta variación de potencia eléctrica, por lo tanto, la aceleración será aproximadamente igual a menos una constante, que la constante depende de esta velocidad de giro, dividido por la inercia, por esta variación de potencia eléctrica, que será negativa en este caso porque hemos aumentado el consumo de potencia eléctrica, ¿sí? Conclusiones que sacamos de esto. Si ante un aumento de la potencia eléctrica generada o consumida en ese caso no se modifica la potencia mecánica, lo que tendremos es una aceleración constante que lo que hará es que esa máquina, ese generador síncrono, vaya decelerando de forma constante hasta llegar a una velocidad de cero. Evidentemente, eso no lo podemos permitir en las redes eléctricas porque ya sabemos que estas redes eléctricas funcionan aquí en Europa por lo menos alrededor de los 50 hercios y queremos mantener esa frecuencia constante alrededor de esos 50 hercios. Y otra conclusión, la aceleración, esta aceleración angular, que es lo mismo que la tasa de variación de la frecuencia, ¿sí? La derivada de la frecuencia, es directamente proporcional a la variación de la potencia que hemos tenido, a esta diferencia de potencia que hemos generado a causa de la carga, del escalón de carga que hemos introducido, y también es inversamente proporcional a la inercia que tenga este generador, que tenga el sistema, ¿sí? Cuanta más inercia tengamos, menor es la aceleración que tendremos de esta frecuencia. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es por eso que si volvemos aquí a esta curva representativa de la evolución de la frecuencia ante un escalón de carga en una red, vemos cómo en el momento en que se produce una perturbación, por ejemplo, ese aumento de la carga del consumo eléctrico, tenemos una caída de la frecuencia que en su inicio será con una derivada constante, con una aceleración constante que depende de la carga, ese escalón de carga que ya hemos introducido, es directamente proporcional a ese escalón de carga e inversamente proporcional a la inercia total. Cuanto más inercia tengamos, más lentamente bajará esta frecuencia, ¿sí? Por lo tanto, esta frecuencia bajaría indefinidamente siempre que no modifiquemos la potencia mecánica que le introducimos a la máquina, al generador, ¿vale? Por lo tanto, ya se hace evidente la necesidad de modificar la potencia mecánica que introducimos al generador. ¿Eso cómo se hace? Bien, esto se hace mediante un control local que se encarga de la regulación primaria de frecuencia, ¿sí? Esta regulación primaria consiste en un control proporcional, tal y como tenemos representado aquí en esta gráfica. Es una recta que relaciona la variación de frecuencia con variación de potencia. Por lo tanto, si a frecuencia nominal estábamos trabajando con esta potencia, por ejemplo, ante una variación de frecuencia, ante una caída de frecuencia, aumentaremos linealmente la potencia que estaremos inyectando a este eje, es decir, que estamos turbinando en este caso, en el caso de un generador hidráulico sería aumentar el caudal de agua inyectada a la turbina para que el par mecánico, la potencia mecánica que inyecta esa turbina, aumente, vaya aumentando a medida que baja la frecuencia. Por lo tanto, si a medida que baja la frecuencia vamos aumentando la potencia,
se llegará a un punto en el cual vamos aumentando esta potencia mecánica. ¿Hasta cuánto aumentará esta potencia mecánica? ¿Cuándo se estabilizará el sistema? Bien, el sistema se estabilizará cuando la potencia mecánica que introducimos al sistema sea igual a la potencia eléctrica que sale del sistema, es decir, el sumatorio de potencias sea igual a 0, por lo tanto la aceleración sea igual a 0 y la frecuencia, la velocidad de giro, se mantenga constante. ¿Sí? Por lo tanto, esta frecuencia irá bajando hasta encontrar este punto de estatismo, este punto de equilibrio, donde llegaremos al punto de equilibrio con un aumento, este aumento de potencia, este delta P, ante esta bajada de frecuencia que hemos sufrido. ¿Sí? Pues este control proporcional, que es un control local que deben de llevar todos los sistemas de generación conectados a la red eléctrica, todas las tecnologías tienen obligación de hacer esta regulación primaria, algunas tecnologías, bueno, esto ya la forma en la que hacen está normativizada y depende de la tecnología en sí, pero todas las tecnologías están obligadas a dar esta regulación primaria, excepto hasta hace relativamente poco, excepto la generación renovable, que, como os he mencionado anteriormente, siempre funcionaba dando potencia máxima, en el punto de máxima potencia extraíble tanto del viento como del sol en todo momento. ¿Sí? Por lo tanto, las tecnologías clásicas hacen esta regulación. Aquí es importante, aquí se suele hablar del concepto de reservas de potencia, reserva de potencia a subir y reserva de potencia a bajar. Aquí, si suponemos que esta es la potencia máxima que puede suministrar este generador, la reserva de potencia a subir que tenemos es esta capacidad de aumentar potencia que tenemos hasta potencia máxima, desde el punto donde estábamos trabajando. ¿Sí? Esta sería la reserva de potencia a subir que tenemos. Ante una variación de la carga tenemos la capacidad de subir la potencia mecánica inyectada y, por lo tanto, equilibrar el sistema hasta este punto de aquí. Esta es la potencia máxima que podemos inyectar en este sistema. En todo momento, esta reserva de potencia de regulación primaria tiene que ser suficiente para hacer frente a cualquier variación que se podría dar en el sistema eléctrico en ese instante. ¿Sí? Tenemos que tener reserva de potencia suficiente. Vale. Aquí, en este punto de estatismo, ya veis que si seguimos en régimen permanente trabajando en este punto, la reserva de potencia a subir que nos queda, si nos llega otra perturbación, otra entrada de otra carga, la reserva de potencia a subir que nos queda es bastante pequeña. Y es aquí donde actúa ya la regulación secundaria. La regulación secundaria lo que hace es restaurar estas reservas de regulación primaria para que no corramos riesgo de perder el sistema ante un evento. Si ocurriera un evento donde la potencia consumida, la potencia eléctrica aumenta más que la reserva de potencia que tenemos, ya no somos capaces de inyectar la potencia mecánica necesaria para equilibrar la potencia mecánica de entrada a la potencia eléctrica y, por lo tanto, la frecuencia iría cayendo constantemente. Esta aceleración sería negativa hasta llegar a 0 y perder por completo el control del sistema eléctrico. Tendríamos un apagón generalizado. ¿Sí? Y la regulación secundaria, por lo tanto, consiste en hacer llevar esta consigna otra vez al punto de equilibrio, ¿sí? A este punto de equilibrio, restaurando esta reserva de potencia de regulación primaria. Bien, en realidad no nos interesa para esta presentación cómo funciona la regulación secundaria. Esta regulación secundaria depende del sistema eléctrico, pero bueno, en muchos sistemas eléctricos suelen ser regulación de área, donde diferentes generadores que están en un área geográfica relativamente cercana reciben una consigna externa de ese regulador de área para restaurar estas reservas de potencia de regulación primaria. Pero bueno, ahora que hemos entendido qué es esta respuesta inercial, en qué consiste esta respuesta inercial y en qué consiste esta regulación primaria, que es una regulación local que lo que hace es frenar esa bajada de frecuencia, estabilizar esa bajada de frecuencia en un punto de estatismo. ¿Cuál es el problema que surge si vamos sustituyendo tecnologías de generación convencional, tecnologías clásicas de generación, por generación de origen renovable que se conecta a través de convertidores electrónicos mediante estos controles grid following? Por ejemplo, con la filosofía MPPT que os he comentado antes, tratando de extraer la máxima potencia disponible tanto de la eólica como de la fotovoltaica. Bien, pues tenemos por una parte que a medida que quitamos elementos
que hacen esa regulación primaria, nos quedamos sin reservas de regulación ante cualquier variación de carga, ¿sí? Eso por una parte, ¿sí? Nos quedamos sin regulación primaria a medida que nos vamos deshaciendo de elementos que realizan esa acción. Y por otra parte, la sustitución de generadores, grandes sistemas de generadores síncronos con turbina, lo que hace es reducir drásticamente la inercia total conectada al sistema. Aquí estos elementos, tanto cualquier elemento conectado a través de convertidor electrónico, la fotovoltaica es evidente que no va a aportar ninguna inercia al sistema, la generación fotovoltaica no va a aportar ninguna inercia. La generación eólica sí que tenemos inercia rodante en el sistema eólico, en realidad es una inercia relativamente pequeña, pero sí lo tenemos, pero en el momento en que interconectemos esa generación eólica a la red a través del convertidor, estamos desacoplando esa inercia de la red, ¿sí? Por lo tanto, es como si la red no tuviera esa inercia y si en este convertidor estamos implementando un control grid following MPPT, la potencia no va a modificarse ante variaciones de la frecuencia del sistema, ¿sí? Por lo tanto, perdemos esa inercia también. ¿Qué ocurre, por lo tanto, a medida que vamos perdiendo inercia y vamos perdiendo capacidad de hacer regulación primaria? Pues es bastante evidente. A medida que esta inercia va bajando, lo que hará es que ante una misma perturbación, esta derivada aumente drásticamente y si esta regulación primaria que realizamos de forma local en los generadores clásicos no tiene tiempo suficiente para reaccionar, que, como os he comentado anteriormente, es una regulación relativamente rápida, pero estamos hablando de una dinámica del orden de segundos. Al final, por ejemplo, la tecnología que más se adecúa a este servicio de regulación primaria es la generación hidroeléctrica, por ejemplo, porque es bastante rápida en reaccionar, pero entre que hay una variación de frecuencia, se actúa con una apertura de las válvulas que hacen aumentar el caudal de agua. Ese caudal de agua que aumenta llega a la turbina y eso se traslada a un aumento de par mecánico inyectado al generador. Al final hay un retardo de varios segundos que si esta bajada de inercia que vemos aquí es grande y hace que esta derivada sea muy rápida, pues quizá no nos dé tiempo a reaccionar, no tengamos tiempo a reaccionar y perdamos el sistema. Por lo tanto, este efecto de pérdida de inercia es un efecto bastante importante que se da a medida que sustituimos tecnologías clásicas que generan a través de grandes unidades de conjuntos de turbina generador mediante elementos o tecnologías que emplean convertidores electrónicos de potencia conectados a la red o empleando técnicas de control grid following. Eso por una parte. Y por otra parte, a medida que perdemos elementos que hacen esta regulación primaria, pues también perdemos capacidad de reacción ante estas variaciones rápidas de frecuencia, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué soluciones se plantean o qué es lo que se puede hacer? Pues aquí hay dos alternativas. En realidad, de cara a futuro, de cara a las redes eléctricas del futuro, se están planteando dos alternativas. Una primera alternativa sería que si la regulación primaria clásica en estas tecnologías clásicas no actúa con suficiente rapidez, aquí una opción sería que si estas tecnologías no actúan con suficiente rapidez, incorporar al sistema eléctrico, conectar en el sistema eléctrico elementos, dispositivos que ofrezcan una respuesta primaria rápida, una respuesta de frecuencia rápida ante estas variaciones rápidas de frecuencia para que puedan reaccionar a tiempo ante una variación de frecuencia muy rápida, ¿sí? Y otra segunda alternativa sería la de aumentar de forma artificial la inercia de la red mediante controles de emulación de inercia implementados en convertidores. Es decir, esta inercia física conectada a la red que ha bajado, que ha disminuido porque estamos desconectando de la red generador de grandes unidades de generación clásicas, pues aumentarla artificialmente para que esta respuesta frecuencial no sea tan rápida ante una perturbación y sea lo suficientemente lenta para que la regulación primaria pueda actuar, ¿sí?
Esas son las dos alternativas que se manejan. Tanto para una alternativa como para la otra, se están planteando siempre el empleo de convertidores electrónicos de potencia conectados a la red. Y de hecho, se está planteando no el empleo de nuevos convertidores, sino que los convertidores que ya funcionan, por ejemplo, en los parques eólicos, en los parques fotovoltaicos, pues se adecúen y modifiquen su forma de funcionar dando estos servicios de regulación primaria y también dando un servicio o haciendo estos controles de regulación de emulación, de inercia virtual que ralenticen las variaciones de frecuencia de la red. Y bien, entonces, ¿cómo se pueden implementar estos controles en un convertidor? Bueno, primero, evidentemente, es necesario convertidores con cierta energía almacenada o necesitamos que sean los propios convertidores que ya tengan conectadas unidades de generación con una potencia disponible en cada instante que implementen estas técnicas de control, o convertidores con almacenamiento suficiente, con energía almacenada para poder dar estas respuestas de regulación primaria y regulación y respuesta inercial al sistema, ¿sí? Y bien, ¿qué alternativas hay para la implementación de estos controles? Bien, pues existen dos alternativas y se barajan dos alternativas en la investigación que se está realizando hoy en día. Se barajan dos alternativas a la hora de implementar estos controles en los convertidores. Por una parte es seguir empleando estas técnicas grid following, donde tenemos consignas de potencia activa y reactiva que se dan a los convertidores en todo momento, pero introduciendo esta regulación primaria y emulación de inercia en estos controles. O la segunda alternativa ya sería irnos hacia controles grid forming, que os describiré más adelante. Entonces empezaré con la primera alternativa, que son el empleo de los grid following, solo que implementando controles, tal y como os he dibujado aquí en este diagrama muy simplificado, donde leyendo la frecuencia del sistema, leyendo esta frecuencia del punto de conexión de la red, leyendo esta frecuencia, hagamos tanto la regulación primaria, el control drop, implementando esa recta potencia-frecuencia, podemos dar una consigna de potencia correspondiente a esta regulación primaria y, por otro lado, hacer una emulación de inercia donde, haciendo una derivada de esta frecuencia, de la variación de la frecuencia, haciendo la derivada de la frecuencia, podamos obtener una respuesta inercial en forma de consigna de potencia también, ¿sí? Por lo tanto, tenemos consigna de potencia de regulación primaria, consigna de potencia de emulación de inercia, que iría a sumarse a la potencia total de referencia que ya teníamos en este dispositivo, que puede ser cualquiera, puede ser un dispositivo de generación que ya estábamos empleando en generación, o puede ser cualquier dispositivo que incorpore estos controles. Bien, en la literatura, bueno, aquí hay muchos autores que proponen diferentes nomenclaturas para este tipo de controles. Es bastante conocido el nombrar a este tipo de controles como controles grid supporting, pero bueno, muchos lo siguen llamando grid following con capacidad de soporte de frecuencia de red. Aquí, para que nos entendamos, esta sería la primera alternativa para implementar estos controles. Bien, a la hora de implementar estos controles, bien, tenemos un par de inconvenientes. El primer inconveniente sería lo que os he comentado antes: estos controles grid following necesitan de la presencia de tensión en la red. Por lo tanto, no pueden formar una red por sí mismos, no funcionan como fuente de tensión, ¿sí? Por lo tanto, necesitan que la red ya esté presente para funcionar, por una parte. Y luego, otro inconveniente que desde el punto de vista de la estabilidad de los controles sí que suele ser bastante problemático es que para poder implementar una respuesta inercial, como os he comentado, hay que hacer una derivada de la frecuencia. Y siempre que se implementan derivadas en los controles, siempre dan problemas de estabilidad bastante pronunciados, bastante grandes, pero bueno, no vamos a meternos en ese tipo de descripciones, no es el objetivo de esta presentación. Y la segunda alternativa, ¿cuál sería? Pues sería ya los que se denominan estos controles grid forming, que sí permiten
formar la red, es decir, funcionen como fuente de tensión. En este caso sería hacer funcionar el convertidor como si fuera una fuente de tensión. En realidad ya os he comentado antes que el convertidor de por sí, los convertidores que se emplean en los sistemas eléctricos normalmente suelen ser fuentes de tensión, suelen ser convertidores fuentes de tensión. Por lo tanto, una alternativa sería no cerrar ningún lazo interno de corriente, sería directamente enlace abierto, introducir una referencia de tensión al modulador del convertidor, incorporando en sus lazos tanto el control drup como la emulación de inercia. Para hacer estos controles, lo que sí necesitamos, lo que necesitaríamos es leer, saber la potencia de salida, esta potencia, la medida de la potencia de salida, es decir, necesitamos medir la corriente para calcular esta potencia, pero una vez que hemos calculado esta potencia, directamente podemos implementar aquí. Aquí lo que se implementa normalmente suelen ser modelos equivalentes, modelos físicos equivalentes a una máquina síncrona, y es por eso que a este tipo de controles, bueno, una forma de implementar este tipo de controles es el control synchronverter, que viene de una conjunción entre la máquina síncrona y el convertidor, el converter, ¿sí? El synchronous machine y el converter en sí, el synchronverter. Por lo tanto, una forma de implementar este tipo de controles grid forming es implementar directamente el modelo de una máquina síncrona. A partir del modelo de esta máquina síncrona, dependiendo de la potencia reactiva, por ejemplo, la amplitud de la tensión podría ser fijada dependiendo de la consigna de potencia reactiva que tengamos. El ángulo de tensión la fijaríamos en función del drup y la emulación de inercia que queramos hacer en todo momento. Aquí esta emulación de inercia, al final, a partir del drup vendría la consigna de potencia mecánica de entrada a esa máquina síncrona que estaríamos emulando. Estamos leyendo la potencia eléctrica de salida y, por lo tanto, aquí hacemos el sumatorio de potencias, aplicamos la inercia y directamente tenemos la frecuencia de salida, bueno, la aceleración de salida, del cual podemos sacar la frecuencia y del cual podemos sacar el ángulo instantáneo de la tensión. ¿Sí? Bien, esta sería una forma de implementar. El inconveniente de este control synchronverter es que internamente el convertidor funciona en lazo abierto, ya os he comentado, por lo tanto no hay un control directo sobre la corriente de salida. Aquí tenéis estas conclusiones que las podéis ir leyendo, pero bueno, directamente el inconveniente principal es que no hay un control directo sobre la corriente de salida, por lo tanto cualquier perturbación que nos genere una sobrecorriente, no tenemos un control directo sobre esa corriente, por lo tanto habría que incluir protecciones de sobrecorriente en estos controles para evitar que quememos por una sobrecarga del convertidor, por ejemplo. La ventaja de este convertidor es un convertidor grid forming, tal y como su nombre indica, forma la red, por lo tanto funcionamos como fuente de tensión, podemos formar a la red. En caso de un apagón podemos empezar a poner en marcha, a despertar la red poco a poco, utilizando estos convertidores que incorporan controles grid forming. Eso es importantísimo desde el punto de vista de las redes. Y también, por ejemplo, si estamos planteando que en un futuro en las redes un sistema eléctrico concreto funcione al 100% con sistemas o tecnologías de generación que hacen uso de convertidores, pues es evidente que todos no pueden ser grid following, grid supporting. Alguno tiene que ser grid forming para formar esa red y que los grid supporting, los grid following, puedan tener esa referencia de red para poder acoplarse, hacer el seguimiento de red mediante esos controles. ¿Sí? Por lo tanto, estos controles grid forming de cara a futuro son clave para el correcto funcionamiento de los sistemas. Y luego, antes al principio os he mencionado lo del reparto de potencia. Ante una variación, ante una variación, una perturbación de la carga, un escalón de carga que sería el ejemplo que os he puesto antes, el equilibrado de las potencias o el reparto de las potencias ya se haría de forma natural mediante la inercia emulada y el drup que estamos emulando o incorporando al control grid forming, por lo tanto no habría problemas a la hora del reparto transitorio de potencias en estos sistemas eléctricos. Y luego una cosa importante, una ventaja muy importante con respecto a los grid supporting o grid following con soporte de frecuencia de red es que esta forma de emular inercias
se aproxima bastante más al comportamiento de una inercia real acoplada al sistema, una inercia mecánica real acoplada al sistema. Porque directamente estamos emulando el comportamiento de una máquina síncrona. Y es, por lo tanto, funciona al final. Los sistemas eléctricos serían, entre comillas, más estables o funcionarían mejor mediante este tipo de controles grid forming que empleando los grid supporting. No quiero complicarme con temas de estabilidad, porque esos análisis de estabilidad, etcétera, ya sabéis que son bastante más complicados que todo esto, pero en general, de forma general, sí que estos controles grid forming ofrecen una estabilidad relativamente mayor que los controles grid supporting o grid following con incorporación de estos servicios de soporte de frecuencia de red. Y luego otro posible método sería, por ejemplo, el que muestro en la pantalla, donde ya estamos cerrando el lazo de corriente de salida del convertidor, pero incorporando, en vez de tener un acople puramente inductivo, aquí estamos incorporando un LCL y lo que estaríamos controlando, tendríamos otro lazo de regulación donde estaríamos controlando la tensión de este condensador intermedio. Por lo tanto, estaríamos funcionando como grid forming, pero formando la tensión. Todo esto, estos dos lazos internos de corriente y tensión estarían funcionando como fuente de tensión en este caso. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, todo esto sería la fuente de tensión y las consignas externas vendrían de la misma forma que hemos tenido hasta ahora. Pero esto no es más que otro ejemplo de cómo se pueden implementar, en este caso incorporando lazos internos que permitirían tener controlados en todo momento la corriente de salida del regulador, la corriente que circula a través del regulador, y no tener ese inconveniente de que ante una perturbación esta corriente se pueda descontrolar. ¿Sí? La incorporación de estos lazos, pues evidentemente el inconveniente que tiene es que la dinámica de estos lazos lo que harán es ralentizar la dinámica de todo el sistema y, por ejemplo, la emulación de inercia no será, entre comillas, no será tan real, no se parecerá tanto a una inercia real conectada a la red en comparación con la emulación de inercia que tenemos en lazo abierto, con el convertidor funcionando en lazo abierto. Sí, esos serían los inconvenientes principales. Y bien, ya sabéis que nosotros estamos investigando muchísimo alrededor de todo este tipo de controles, en el diseño de estos controles, en el análisis de estabilidad de estos controles o de los convertidores que se conectan a la red empleando este tipo de controles. A medida que el número de convertidores va aumentando, aparecen nuevas problemáticas en las redes. Empleando únicamente generadores síncronos, los problemas de estabilidad estaban relacionados con dinámicas electromecánicas, dinámicas lentas, esas dinámicas lentas que os he comentado antes, y por lo tanto los análisis de estabilidad eran análisis de estabilidad bastante básicos, teniendo en cuenta únicamente esas dinámicas electromecánicas, pero a medida que va aumentando el número de convertidores conectados a la red, estos controles que incorporan los convertidores, la dinámica de estos controles es muchísimo más rápida, que ya empiezan a interactuar con elementos electromagnéticos, tanto inductancias, condensadores, de parásitos de las propias redes eléctricas, y también empieza a haber problemas por interacciones entre diferentes lazos de control de diferentes convertidores que se conectan a las redes, que pueden hacer que toda la red en su totalidad sea inestable y nos podemos quedar sin red eléctrica por una inestabilidad causada por resonancias que pueden aparecer por interacciones entre controles de los convertidores. Y bien, pues dicho esto, la conclusión al cual quiero llegar es que existen dos alternativas de control que se pueden implementar dando soporte de frecuencia a la red, dando estos servicios de soporte de frecuencia a la red, tanto los que se basan en grid following, que son estos de la izquierda, o los denominados grid supporting, ¿sí? Donde damos una consigna de potencia activa tanto para hacer la regulación primaria como para hacer la emulación de inercia al convertidor, o los basados en estas técnicas grid forming que se comportan más tal y como se comportan los generadores síncronos que tenemos conectados hoy en día al sistema eléctrico,
donde lo que estaríamos sacando a través de estos controles sería la frecuencia o el ángulo de tensión que estaríamos sacando como fuente de tensión estos convertidores. ¿Sí? Y para finalizar, bueno, aquí he puesto un pequeño agradecimiento. Todo este trabajo que llevamos haciendo durante años se ha basado mucho de este trabajo, ya sabéis que lo estamos basando en proyectos que estamos solicitando en organismos públicos, en convocatorias públicas, y ahora mismo estamos trabajando en un proyecto que lideramos nosotros mismos, un proyecto del Cartec que se denomina Resinet, financiado por el Gobierno vasco, donde estamos investigando. El título es ese, de redes eléctricas altamente resilientes, diseño, control y protección de los activos energéticos para garantizar la robustez, flexibilidad y seguridad de suministro. Y bien, a través de estos proyectos del Cartec y proyectos europeos que también estamos de vez en cuando consiguiendo, pues estamos investigando en todos estos temas de qué controles, cómo implementar estos controles en los convertidores y cómo asegurar la estabilidad de los sistemas eléctricos del futuro con una integración masiva de elementos que hacen uso de convertidores electrónicos de potencia para conectarse a la red. Sí, pues esto es todo. Espero que más o menos se haya entendido la presentación. Así que nada más, eskerrik asko.